voy a empezar a grabar. Ya estoy grabando. Tenemos que ver estos temas. Mañana tenemos agendado un taller. Al final de la clase lo paso. Mañana tenemos agendado un taller de este tema. Y es el último tema que vamos a ver en la clase de la unidad 4. Y también es el último tema antes del examen. Entonces es muy importante que asistan al taller, que realicen los ejercicios en vivo, presencial virtual, y expresen todas sus dudas, porque ya el miércoles es el examen. Entonces hay que expresar todo, ¿no? Sí, ya les había dicho que el miércoles es el examen. Lo siento, ya habíamos dicho, ¿no? Ahora, el tema no es diferente, ¿eh? Vamos a hacer lo mismo que han hecho desde que empezamos con las relaciones estequiométricas. No se ahogue, coma despacio. Aquí lo único que vamos a implementar es el nuevo concepto del reactivo limitante, que ya se los he platicado cuando hablé del ejemplo de tortilla-taco, ¿no? Les dije que quién se acababa primero si teníamos 100 unidades de tortillas, 100 unidades de carne y un taco necesitaba 6 unidades de carne. Hacíamos 18 tacos, 18.66 tacos y se nos acababa la carne. Entonces, mi reactivo limitante es la carne porque se me acaba. Entonces, el reactivo limitante se le nombra al reactivo que limita la cantidad de producto que pueda formarse. Entonces, imaginemos la reacción de la vela que platicamos hace rato. Esta es la molécula de la parafina, ahora sí la traigo. Y esta es la ecuación balanceada, ¿no? Parafina más oxígeno produce CO2 y agua. Y la pregunta clave aquí es, ¿qué reactivo se terminaría primero? Y ustedes pueden hacer una conjetura y opinar o visualizar un poco así, imaginarse, bueno, pues a lo mejor se acaba primero la parafina o a lo mejor se acaba primero el oxígeno. Porque miren, se necesitan 38 moléculas de oxígeno para una molécula de parafina. Dices, pues claro, obviamente se va a acabar el oxígeno, pero luego dices, bueno, la vela en general está así abierta, tiene mucho aire, pues entonces me va a acabar primero la vela, ¿no? Porque hay mucho oxígeno, está en exceso. Entonces se va a acabar la parafina. Para contestar esa pregunta, necesitamos poner cantidades. Necesitamos decir, bueno, pues ¿qué les parece si metemos 1000 gramos de parafina y 1000 gramos de oxígeno? Ahora sí, ¿cuál se terminaría primero? Para poder determinar cuál de los dos reactivos se terminaría primero, es una serie de relaciones estequiométricas muy sencillas, que es lo que venimos haciendo desde la semana pasada, pero lo primero que hay que hacer es identificar el reactivo limitante antes de determinar o contestar la pregunta anterior. Y ya, identificándolo, nosotros podemos resolver los ejercicios en base al reactivo limitante. Y eso necesito que lo pongan en un cuadro, anótenlo, pongan en su pared, pongan en su celular como wallpaper, no sé. Todos los cálculos estequiométricos se hacen a base del reactivo limitante. Imagínense que ustedes llegan 5 amigos a su casa y entonces son 6. Bueno, en tiempos que no son del COVID. Son 6 personas en su casa. Y dicen, bueno, pues trajimos 1 kilo de queso. Ah, ok. Vamos a hacer quesadillas para comer. Y sacas el refrigerador y nada más tienes un paquete de tortillas que tienen pues 8 tortillas de harina, ¿no? Porque pues, las de maíz pues es por kilo. Entonces tienes 8 tortillas y 1 kilo de quesadillas. ¿Quién se te acaba primero? Son pequeñas las tortillas, ¿eh? No crean que son señores burros. No sé, los amigos, ninguna porque no tienes amigos, casi dicen, ¿no? Pues las tortillas, ¿no? Pero para 8 tortillas, son pequeñas las tortillas, tampoco le vas a poner 125 gramos de queso a cada tortilla, ¿no? No puede llevar tanto, máximo le caben 30 gramos a una quesadilla. Entonces, lo más evidente es de que se te va a acabar la tortilla. Entonces, tu producto, o sea, la cantidad de quesadillas lo haces en base de el reactivo o el ingrediente que se te acaba primero. No, pues déjala, no se junte con esas personas, Miguel. Si no le echa buena cantidad de queso, bueno, entonces ahí hay otra proporción, ¿no? A lo mejor caben más gramos de queso en ese tipo de tortillas, por cierto, están bien buenas esas tortillas, tengo ganas de unas. A lo mejor no caben 30 gramos de queso, caben 60, pero de todos modos va a sobrar queso.
Al reactivo que sobra se le conoce como reactivo en exceso, ¿ok? Entonces, vamos a hacer un ejemplo y les voy a enseñar cómo determinar el reactivo limitante. Vamos a ver este caso. Tenemos un proceso industrial en donde aquí se tiene amoníaco y se tiene O2. Y este proceso es muy común para producir urea. Urea es una proteína, ¿no? Es una proteína que nuestro cuerpo la metaboliza, pero también la urea se utiliza para diferentes productos orgánicos, ¿no? Para medicamentos, para farmacéuticos, para cosméticos, etcétera. Entonces, una de las maneras de producirla es utilizando amoníaco con dióxido de carbono. Y las proporciones son estas, ¿no? O sea, bueno, no está balanceada, ¿no? Pero si tú metes amoníaco y CO2 en un reactor, de hecho, el sistema industrial que se utiliza es un reactor tubular. Entonces, tú tienes un tubo largo, de un diámetro específico. Es por ingeniería eso, ¿no? Donde tú tienes dos entradas, no se los voy a dibujar así rápido, para que aprendan un poco de ingeniería química. Tienes un reactor tubular donde tienes dos entradas de gas, una es amoníaco, otra es CO2. Entonces tienes un tubo, aquí es el reactor, esto se llama reactor tubular, se le conoce como PFR, así les decimos a los reactores tubulares. Y aquí entran los dos, se mezclan en un punto y de acuerdo a cómo va avanzando la distancia del tubo, va cambiando la composición de los gases. Entonces, en este caso, gracias a la ecuación anterior, primero se tienen dos gases y después se forman acuosos. Se condensa, pero cuando se condensa es porque reacciona, se produce agua y se produce urea. Esta es la molécula del urea. Ya está. Entonces, acá ya se produce agua y urea. Entonces, aquí ya empiezan a ver ustedes agua. Aquí son gases, y acá entonces tenemos un líquido, ¿no? Entonces aquí hay que controlar temperatura, hay que controlar presión, hay que controlar velocidad, es un montón, es un lío de ingeniería muy, muy, muy padre. Pero no estamos estudiando eso, ¿no? Lo que estamos estudiando es cómo están las cantidades. Si nosotros en el proceso metemos 637.2 gramos de amoníaco y también metemos 1142 gramos de CO2, ¿cuál de los dos es el reactivo limitante? ¿O cuál de los dos se acaba primero? Entonces, sin meter análisis más complicados, nosotros podemos obtener con un par de cálculos estequiométricos cuál de los dos se acaba primero. Entonces, ¿cómo se les ocurriría? O con esos datos, ¿cuál creerían ustedes que es el reactivo limitante? Lo estoy apuntando, ¿eh? Creo que ya. Ahí está. Entonces, ¿cuál se acaba primero? Por cierto, la balanceé ahí, ¿no? Nomás si le poníamos un 2 al NH3, balanceaba. Primer paso, o paso 0, balancear la ecuación. Paso 0. Paso 1, determinar el reactivo limitante. Uno podría irse con la finta y decir, el que está en menor cantidad generalmente es el reactivo limitante. Sí y no. O sea, es evidente que el que esté en menor cantidad, si tuvieran la misma proporción estequiométrica, se acabarían. Porque, por ejemplo, por cada dos moléculas se produce una molécula de este. Sin embargo, hay poco y el peso molecular del NH3 es 17. Mientras que el del CO2 es más del doble. Y es 44. Entonces, yo no puedo determinar así directamente, bueno, es que es menos es el reactivo limitante. Yo creo que primero hacemos un cálculo, Dariela, antes de determinar si es el CO2. Les voy a enseñar un método que yo inventé para enseñarlo en esta clase. Ustedes pueden buscar otros métodos en YouTube. Hay muchos métodos en Internet y en los libros manejan otros métodos. A mí sí me hizo práctico esto porque es muy sencillo. Son puras relaciones estequiométricas y ustedes pueden determinar cuál es el reactivo limitante. Hay otros, como les digo, otros métodos que
Pues no lo inventé, ¿no? Simplemente el procedimiento lo uso para enseñarlo. Es una razón de cambio, sí, de sentido. Podríamos patentarlo, Omar, si sabe el procedimiento. Es patentable. Pero se los voy a enseñar, ¿no? Ahí si me lo roban, pues es ustedes. Lo que tenemos que hacer, y es muy sencillo, es calcular cuántos, cuántos gramos o moles de urea se pueden producir con estos gramos de amoníaco y luego compararlo con los gramos que se pueden producir de CO2. El que produzca menos es el reactivo limitante. Y es como el ejemplo de tortilla de taco que les dije. Si yo les doy 100 tortillas y 100 unidades de carne, pero la carne ocupas 6, está en una proporción de 6 para producir un taco, ¿cuántos tacos puedo producir con 100 tortillas? Pues 100, ¿no? Porque es proporción 1. Acuérdense de la reacción que les puse. Una tortilla más 6 carne da un taco. Entonces, si yo les doy 100 y yo les doy 100, ¿cuántas tortillas puedo producir? Perdón, ¿cuántos tacos puedo producir con 100 tortillas? 100, ¿no? ¿Y cuántos tacos puedo producir con 100 de carne? 100 entre 6. ¿Cuánto es 100 entre 6? 16.66, ¿no? Entonces 16.66. El que produzca menos es mi reactivo limitante, porque es el que se va a acabar primero. Si yo los tuviera al mismo tiempo y tengo un taquero ahí, ¿no? Y tienen las 100 tortillas y las 100 unidades, los 100 trozos de carne, y empieza a hacer los tacos, ¿quién se le va a acabar primero? La carne, ¿no? Y le va a quedar un montón de tortillas. ¿Cuántas les van a quedar? Pues hizo casi 17 tacos. Vamos a redondear los 17 tacos porque el último le salió así como que medio flaco. 17 tacos, ¿no? Entonces, ¿cuántas tortillas le quedan? 83, ¿no? Serían las tortillas en exceso. ¿Sí lo ven? Le sobraron. Tienes cero ya al final. Tienes cero unidades de carne. Y el taquero empieza a gritar porque se le acabó la carne. ¿Quiero más? Ajá, Santiago. Imagínense que tiene usted un galón sote o una garrafa de búfalo. Tiene una garrafa de búfalo y nomás tiene una bolsita de boneless y ya no le sale, ¿no? Ya no le sale. Ajá. Es muy fácil hablar de tacos, ¿no? Por eso les explico primero con tacos, porque en química es lo mismo, nomás que tenemos gramos y moles. Entonces, vamos a hacer lo mismo aquí. Vamos a ver, les puedo poner un ejercicio de comida si quieren. Vamos a hacer ahora la comparación de cuántos tacos, siendo ese mi taco, cuántos tacos puedo hacer. Y lo único que tengo que hacer es que si esta es mi tortilla y esta es mi carne, vamos a ver quién es el limitante. Es lo mismo lo que voy a hacer. No más que ahora voy a aplicar relaciones estequiométricas. Primero tengo gramos, lo paso a moles y luego lo paso a moles de tacos o de urea, ¿no? Entonces vamos a empezar así. Recuerden, el que produzca menos va a ser el reactivo limitante. Voy a empezar con la urea, perdón, con el amoníaco. Entonces voy a empezar que X gramos, perdón, va a ser moles, para no hacer gramos. X moles de urea va a ser igual a los gramos de amoníaco que tengo, que son 637.2 gramos de amoníaco. Lo multiplico por el peso molecular, que les dije que 17 gramos de amoníaco es un mol. 14 más 3 hidrógenos es 17. Y la ecuación estequiométrica para cambiar de moles de amoníaco a moles de urea. Entonces decimos que 2 mol de NH3 es un mol de NH2-12O. El resultado me van a dar moles de urea. Entonces, esos moles serían la cantidad de moles que se pueden producir con esos gramos de amoníaco que entraron en el reactor que les mencioné ahorita.
¿Y cuántos moles son? Nomás hay que hacer la operación, ¿no? Bueno, lo voy a hacer yo porque están como que medio dormidos ustedes. Les da 18.741 moles de urea, ¿no? Ok, son 18. Eso se produce. Y tenemos que compararlo con ahora lo que se produce con CO2. Acuérdense, son tortillas y carne. Ya comparé las tortillas. Vamos a ver cuánto es la carne. Vamos a ver cuál de los dos es el reactivo limitante. Entonces, X moles de NH2, 2CO, es igual. Ahora, la cantidad de carne que nos metemos, que es esto, 1142. Son gramos de CO2. Y el peso molecular del CO2 decimos que es 44 gramos. Sí, sí, es 44. Es un mol, ¿no? Y luego lo multiplicamos por la relación estequiométrica. En este caso, pues es 1, 1, ¿no? Un mol de CO2 da un mol de urea. Entonces, un mol de CO2 da un mol de NH2, 2CO. ¿Y cuánto da esto? Pues es 1142 entre 44 da 1000. Sí da eso, Dariela. Da 25.95 moles de NH2, 2CO. Entonces, para este caso, ¿quién produce menos? Quien produce menos, como ustedes pueden ver, es el amoníaco. Aquí metimos la base de amoníaco. Entonces, los moles que se en base del amoníaco son 18.74. Entonces, ese es mi reactivo limitante. Véanlo como tortilla de taco, en este caso la carne. La carne limita el taco. Se pueden hacer menos tacos, pues, con el amoníaco. Exactamente, el otro está en exceso. ¿Cuánto? No sé, todavía no lo calculo. La siguiente pregunta, ahorita nada más determinamos el reactivo limitante, ¿no? El inciso A. Vamos al inciso B, que es la siguiente pregunta. Calcula la masa formada en gramos de urea. Entonces, la masa formada en gramos va a ser los moles de urea que se producen en base al reactivo limitante. Lo multiplicamos nada más por su peso molecular y ya obtenemos los gramos, ¿no? Entonces, para el inciso B, masa de urea, que sería entonces X gramos de NH2, 2CO, va a ser igual a los moles, que son 18.74, ¿sí? Sí, es eso. Y por su peso molecular, el peso molecular de esto es 14, 16, 32, 32, 48, 60. 60 gramos, ups, es el 60 barriga, perdón. 60 gramos es un mol. Y eso nos da como resultado, ¿alguien lo tiene? 1124.46 gramos de urea. Entonces, ese es el inciso 2. Lo único que hice fue cambiar de moles a gramos con el peso molecular. Muy sencillo. Y ahora sí, para el inciso C, vamos a ver lo que preguntó. ¿Quién preguntó? Dariela. ¿Cuánto está en exceso, no? Que es la pregunta C de nuestro ejercicio. ¿Cuánto reactivo en exceso queda al finalizar la reacción? Y no en ese guión. Ok, ¿cómo calculamos eso? Quiero que lo visualicen.
Voy a copiar esta reacción con todo y el carne de taco. Sería un tipo de resta, ¿no? Vamos a ver. Quiero que lo vean antes de seguir. Al inicio de la reacción, pues no nos dan indicador de que había masa de los productos. Por lo tanto, no hay gramos, ¿no? Hay 0 gramos. Pero después la reacción se lleva y determinamos por puros cálculos que el amoníaco es el reactivo limitante, acá está, ¿no? Entonces, al final, pues como el amoníaco se va a acabar, pues tendríamos 0 gramos. Determinamos que si todo el amoníaco reacciona, se van a producir 1124.46 gramos de urea. No me interesa el agua. Y yo sé que al inicio había 1142 gramos de CO2, pero le vamos a quitar X gramos que se usaron para producir estos gramos de urea. Entonces lo que tenemos que hacer es utilizar como base de cálculo esta parte y de ahí ver cuánto se necesita de CO2 para producir 1124.46 gramos. ¿Sí lo ven? Bueno, si no, lo voy a explicar. Entonces que estoy buscando estos X gramos, ¿no? X gramos de CO2 sigue igual. Vamos a poner los moles para no hacer tantas operaciones. Vamos a poner estos. Los moles para nada más meter una relación estequiométrica sería 18. ¿Cuánto era? 741. 741. 741 mol de urea. Y aquí meto la relación estequiométrica directa, ¿no? Decimos que un mol es un mol. Un mol de urea, se leería así, ¿no? Para producir un mol de urea se necesita un mol de CO2. Esa es la relación estequiométrica. Y ya nuevamente lo único que hago es meter el peso molecular, ¿no? Digo que un mol de CO2 tiene 44 gramos de CO2. Checamos las unidades. Mol de urea, mol de urea, mol de CO2, mol de CO2. Me quedan gramos de CO2. Y esta operación me va a dar los gramos que se necesitan de CO2, no los gramos que quedan. Los gramos que se necesitan. Sería 18.741 por 44. 824.60 gramos de CO2. Entonces la diferencia me va a dar la cantidad de CO2 en exceso, o lo que queda al finalizar la reacción. ¿De acuerdo? Entonces sería que la cantidad en exceso sería los 1142 menos los 824. Y esto da igual a 299.8. Bueno, si eso es, Dariela, son gramos, ¿no? Y ahí acabamos. Respondimos las 3 preguntas. ¿Ven cómo no hicimos nada diferente? Son puras relaciones estequiométricas. Por eso para mí era muy importante que ustedes practicaran. Así es, Germán. Recuerde, usted se rige en base del reactivo limitante. Todos los cálculos, después de que usted determina que tal reactivo es el limitante, usted todos los cálculos estequiométricos los hace en base del reactivo limitante. Porque ese que se le acaba, ese que limita la reacción. Como el ejemplo que les di de las quesadillas, ¿no? Usted va a hacer cuántas quesadillas pues, en función de las tortillas o del queso, depende de quién se la acabe primero. Todo es en base a las proporciones, pues. O como dijo su otro compañero, o fue usted, no me acuerdo, de las boneless, ¿no? Que tiene un montón de salsa ahí, y cuántas boneless va a hacer, pues va a estar en función de cuántas piezas de boneless tenga. Porque la salsa no se le va a acabar, ahí va a ser infinita. Bueno, no infinita, ¿no? Pero es muy probable que le sobre a que le falte. ¿Alguien tiene una duda? Si no, seguimos. No es muy complicado esto, simplemente es un poco de pensarse nada más. Como les digo, el método que yo les propongo para que ustedes lo hagan es
algo que a mí se me ocurrió para que ustedes pudieran utilizarlo en este curso introductorio de química. Sin embargo, si ustedes pueden buscar otra fuente, pueden agarrar un libro, pueden agarrar un video en YouTube. Hay muchas maneras de buscar el reactivo limitante. Ustedes lo pueden encontrar y no no me molesta, ¿no?, que ustedes resuelvan por otro método. Si no, pues seguimos. Hay otros tantos ejercicios. Sí, está bien, Santiago. Hay un par de ejercicios extra en esta presentación, sin embargo, no los voy a abarcar. Están en mi video de YouTube. En la semana, ahí en la semana, ¿qué estamos? ¿En la semana 11, 12? No me acuerdo qué semana estamos, ya. En la semana 11 hay un espacio que dice clase reactivo limitante y rendimiento de reacción. Ahí está un video de YouTube donde explico el otro ejercicio. Ustedes lo pueden ver y me voy a ir directamente al otro. Está bien, Ruby, lo puedo subir. Entonces, vamos a hablar del otro tema, rendimiento de reacción. El rendimiento de reacción es cuando nosotros decimos, como el ejemplo ahorita de la urea, ¿no? En donde si reaccionara todo el amoníaco, se produce tanto. Si reaccionara todo. Pero hay veces que no reacciona todo, que hay fugas, que hay pérdidas, que no son las condiciones ideales, y a la salida, pues también sale amoníaco que no reaccionó. Y eso es a la hora de dimensionar un proceso productivo en cuanto a ingeniería, es sumamente importante que se tenga la idea o la noción del rendimiento. ¿Alguien de ustedes vio, para explicárselos más sencillo, ¿no? ¿Alguien de ustedes vio Breaking Bad? Breaking Bad, la serie esta tan famosa, ¿no? Del narcotraficante. No, ya vi que todos la vieron. Ok. Entonces en Breaking Bad, Walter White, no sé si se acuerdan, que él diseñó un proceso bien increíble, ¿no?, para producir metanfetaminas. El rendimiento de ese proceso era del 99%. Pero no, lo increíble no era el rendimiento, era el porcentaje de pureza. Porque aparte del rendimiento, el porcentaje de pureza de la metanfetamina era como el 97, no me acuerdo si el 95 o 97%. O sea, extremadamente pura. Y un proceso que básicamente todo lo que le metías salía como producto. Claro, obviamente es ciencia ficción, ¿no? Porque está en chino hacer un proceso en donde tú lo que todo metas, todo saques, ¿no?, como producto. Es muy difícil, siempre tienes scrap, siempre tienes sobras, siempre tienes una condición que no pudiste optimizar y no te transformó todo a producto. Aquí igual pues la novedad, ¿no? O lo increíble del personaje es ese, que el señor tenía un premio Nobel de Química y pudo diseñar todo un proceso para mal. No lo uso como ejemplo para que ustedes lo sigan, pero es la parte, ¿no?, que cómo un proceso industrial es tan importante en base a sus rendimientos. Y ustedes podrán ser muy novedosos, a lo mejor se les ocurre una buena idea y dicen, no, pues yo puedo transformar plástico en, en gasolina. De hecho, hay un investigador mexicano que hace eso. Todo el plástico reciclado lo transforma a gasolina. Pero ¿qué rendimiento tiene? El 10%. Si él le mete 1 kilo de plástico, hace 100 gramos de gasolina. No es mucho su rendimiento. Está interesante el proceso que tiene, está patentado por él y no lo ha vendido, pero pues es poquito, ¿no? 10%. Si mete 1 tonelada, pues va a sacar 100 kilos de gasolina. Y luego con la densidad de la gasolina, pues es menos el volumen. No, de hecho es más el volumen. A lo que quiero llegar es altamente importante manejar los conceptos de rendimientos. Y hay 3 conceptos que voy a meter en esto, que son los últimos conceptos que vamos a ver en la unidad, para analizar también problemas de estequiometría, que es el rendimiento teórico. Básicamente es la cantidad de producto que resultaría si todo el reactivo limitante reaccionara, que es básicamente lo que estamos hablando en el proceso de lograr, que les dije que el amoníaco reacciona, ¿no? Les pongo el número ahorita. Acá está. Cuando hice esta relación estequiométrica, esta que dije, bueno, si reaccionan los 637, perdón, gramos de amoníaco, se producen 18.74. Eso es rendimiento teórico. Porque yo agarré todo y llevé como si reaccionara el 100% de las cosas. En ninguna reacción real ocurre este tipo de rendimientos,
Hay algunas que sí, que son básicamente las ácido base, pero las reales de síntesis, de manufactura, de todo eso, no tienen un rendimiento teórico real, pues. Ese es el otro concepto que vamos a hablar. Él es el rendimiento máximo de la reacción porque es la cantidad máxima que se puede producir de producto. Y el otro caso es como el tema del tortilla taco, ¿no? ¿Cuántos tacos puedes producir con 100 unidades de tortilla, 100 unidades de carne? Lo máximo que puedes producir son 17 tacos bajo esas proporciones, ¿no? Puedes producir más si le bajas a las unidades de carne. Es relativo. Pues en química no es relativo, ¿no? A lo mejor en tacos sí, porque le puedes quitar un pedazo de carne, lo puedes economizar y hacer menos, ¿no? Pero pues, no va a ser un producto de calidad. Va a ser un taco todo caciqueado, ¿no? Así con un pedacillo de carne de 5 gramos, entonces nadie te lo va a comprar. Por eso digo, lo mismo pasa en química, ¿no? También hablamos de pureza, hablamos de concentración ajá, entonces no tiene sentido, un taco así no sirve. El otro rendimiento es el rendimiento actual, que es la cantidad de producto que se obtiene de una reacción. Realmente, pues, en teoría se podían haber obtenido 16.66 tacos, pero a lo mejor al taquero se le cayeron los pedazos de carne y nada más produjo 14. Entonces ahí tiene un rendimiento actual menor al rendimiento teórico, produce menos de lo que podría producir si aprovechara todos los ingredientes. Es lo mismo en puras tragedias, pues sí, a lo mejor es novato, ¿no? No sabe ser taquero, pero puede pasar. Lo que quiero llegar aquí es, lo mismo pasa en química. Si no aprovechas los ingredientes, en este caso los ingredientes son los reactivos, te pasa este tipo de problemas. Tu rendimiento real es menor al rendimiento teórico y tu porcentaje de reacción baja. O sea, si antes reaccionaba el 100%, ya no va a reaccionar el 100% y va a reaccionar menos. Y eso es una ecuación similar a los porcentajes peso-volumen. Esta reacción es rendimiento, perdón, esa ecuación es que el porcentaje de reacción de la ecuación del sistema reactivo es otro concepto de porcentaje de reacción, es cuánto reacciona. Por ejemplo, si reaccionar el 90%, si yo les digo, ¿no? Tengo un kilogramo de esto y con un kilogramo produzco 500 gramos. Mi porcentaje de reacción es el 50%, porque me sobran 500 gramos. Entonces, eso es lo que quiero que vean. Porcentaje de reacción es cuánto se produce y esa ecuación se rige en base al rendimiento actual sobre el rendimiento teórico por 100. El rendimiento teórico, no quiero que se me confundan mucho, ya lo manejan, es si ustedes sacan de a partir del reactivo limitante la máxima cantidad de producto que se puede sacar. Ese es el rendimiento teórico. Y el rendimiento actual generalmente se saca de dos formas. O es un dato del problema, del ejercicio, que te dicen se produjo o tiene un rendimiento de este proceso de 900 kilos. Dices, bueno, se puede producir más, pero ellos produjeron 900 kilos. Entonces tú sacas el rendimiento teórico y sacas el porcentaje de la reacción. Vamos a ver un caso en los 10 minutos que nos quedan de eso, ¿no? Bueno, el rendimiento teórico se calcula mediante la ecuación balanceada, que es con pura estequiometría, mientras el rendimiento actual se obtiene al llevarse a cabo la reacción. El rendimiento actual, como les digo, es generalmente un dato que les debe dar el ejercicio o es algo que se debe obtener a base del porcentaje de reacción. Bueno, vamos a hacer esto. Aquí, en este caso, yo creo que nada más alcanzamos a hacer el inciso A. Mañana terminaría el inciso B. Y hablaríamos el taller. Me toma 10 minutos resolver el inciso B y 50 minutos del taller. Ok. El ejercicio 10 es un poco más práctico porque nos habla del titanio, el metal que todos conocemos, duro, ligero, resistente a la corrosión. Y tiene muchísimas aplicaciones industriales, en la industria aeroespacial, en la automotriz y también como utilización para las prótesis, ¿no? En el área médica. Tiene una propiedad interesante en su enlace metálico, por lo tanto, promueve el crecimiento celular alrededor del metal y es el único que es biodisponible, el cuerpo no lo rechaza.
Cuando ustedes ponen un clavo, un tornillo de titanio en los huesos, el hueso empieza a generar células alrededor, células óseas alrededor del titanio, por sus polaridades y por sus enlaces. Y se puede adherir muy bien, es biodisponible. Por eso es tan maravilloso el titanio y es caro por eso. Bueno, un proceso para producir el titanio es utilizar cloruro de titanio y lo fundes con magnesio entre 950 y 1150 grados centígrados. Entonces metes el cloruro de titanio, que es el TCl4, más 2 veces magnesio, y reaccionan en fundición, se forma titanio sólido y cloruro de magnesio. Nos dice que hay una operación industrial donde se meten 3.54 por 10 a las 7 gramos de cloruro de titanio y el resto reaccionan con 1.13 por 10 a las 7 gramos de magnesio. Nos pide que calculemos el rendimiento teórico del titanio. Entonces, el rendimiento teórico, aquí es muy importante que ustedes visualicen qué les está pidiendo. ¿Cómo obtendríamos el rendimiento teórico? Lo primero es, pues ya está balanceada la ecuación, al parecer. Yo digo que ya está balanceada. Si yo escribí los coeficientes estequiométricos es porque ya está balanceada. Y la otra es, ya tenemos un margen, ¿no? Aquí. Estoy escribiéndolo, perdón. Ya tenemos una metodología que les enseñé en el ejercicio anterior. Y les dije que si sacamos primero el reactivo limitante y comparamos, lo que más se pueda producir del reactivo limitante va a ser el rendimiento teórico. Entonces, si hacemos eso, lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, acabamos el inciso A. Entonces vamos a hacerlo. Tenemos los gramos de magnesio, tenemos los gramos de cloruro de titanio, pues esta es su tortilla y este es su taco, ¿no? Perdón, esta es su carne y este es su taco. Vamos a ver cuál produce más tacos. Y el que produzca menos, pues va a ser su reactivo limitante. Primero vamos a empezar con el cloruro de titanio. Entonces X gramos, TCl4, va a ser igual. Bueno, vamos a hacer moles para hacer una operación menos. Igual, da lo mismo, ¿no? 3.54 por 10 a la 7 gramos. Y lo vamos a multiplicar por el peso molecular. ¿Alguien puede googlear el peso molecular del cloruro de titanio, por favor? Es como 160, algo así. Me van a hacer googlearla, ¿no? ¿No habías desayunado? ¿Por qué? ¿Quién no ha desayunado, oiga? Bien tarde ya. Disculpe, prendí el micrófono. Mi mamá no ha desayunado. ¿Cómo? Gracias. Entonces, 189.67 gramos es un mol. Entonces ya tendríamos moles de cloruro de titanio. Si lo multiplicamos por la relación estequiométrica, está afortunadamente 1:1, por lo tanto no hay tanto conflicto. Un mol de cloruro de titanio produce un mol de titanio. Entonces no hay tanta bronca, ¿no? Si resolvemos esta operación, ¿cuánto nos da? Da un montón, ¿no? Da 186. ¿Cómo que se murió, oiga? 186, 63,9.95 moles. Ok, eso es un número. Y ahora lo hacemos con, ¿saben qué? Aquí me equivoqué. Es titanio. No sé por qué puse cloruro de titanio. Vamos a calcular ahora los moles de titanio, pero en base ahora al otro reactivo que es la carne, ¿no? El magnesio. Entonces vamos a usar el magnesio. ¿Cuántos eran? 1.13 por 10 a la 7. 1.13 por 10 a la 7. Decimos son gramos de magnesio. No escribí. Decimos que creo que el peso atómico del magnesio es 24. Ahí confírmelo por favor.
es un mol, es peso atómico, ¿no? Y aquí sí la relación es diferente, ¿no? La relación estequiométrica es 2, 1. Entonces decimos que 2 moles de magnesio se requieren para producir 1 mol de titanio. Sí, 2 moles de magnesio, 1 mol de titanio. ¿Y cuánto nos da este? Nos da 235.416 gramos de titanio. No, moles, perdón. Ahí está. Entonces, ¿quién produce menos? Produce menos este. Por lo tanto, no, Germán, me equivoqué yo, son moles. Estamos buscando los moles. Son X moles de metí gramos, cambié a moles y luego cambié a moles de magnesio y los moles de magnesio los cambié a moles de titanio. Me quedan moles de titanio. Sí, cheque las unidades. Gramos de magnesio con gramos de magnesio, mol de magnesio con mol de magnesio, me quedan mol de titanio. Si yo escribí mal al final, aquí escribí mal gramos. Todavía no cambio a gramos de titanio, por eso estoy poniendo moles. Entonces, este es mi reactivo limitante. Reactivo limitante. Entonces, a base del reactivo limitante, yo saco el rendimiento teórico. Y el rendimiento teórico es en masa, es en gramos. Entonces, el rendimiento teórico va a ser esta misma, lo que se produce de titanio, a base del reactivo limitante, que es 186.639. Moles de titanio. Y nada más los convierto a gramos, ¿no? Con el peso atómico. El peso atómico del titanio no me acuerdo. Creo que es 47.8. A ver, o 48.7. Vamos a ver. ¿Y cuál es? Es que borré mi tabla periódica y no la encuentro. Entonces, no la tengo en la mano. ¿Alguien ya lo encontró? ¿Alguien tiene la tabla periódica que les pasé yo? 47.8. Nomás para estar seguro si tenía razón. 47.8 gramos de titanio. Entonces los moles nos van y ese sería el rendimiento teórico. Sería 186.639.95 por 47.8. Serían 8.921.389.61 gramos de titanio. Entonces lo máximo que se puede producir bajo estas condiciones son casi 9 millones de gramos de titanio. Ese es el rendimiento teórico, lo que hacemos en base al reactivo limitante, que es lo máximo que se puede producir. Mañana respondemos el inciso B, que sería el porcentaje de rendimiento si se desean obtener estos gramos de titanio. Vamos a ver cómo lo resolvemos, porque nos está preguntando el porcentaje de rendimiento, se resolvería con esta ecuación, pues el porcentaje de reacción. ¿Okay?